Hola, amantes del terror. Repasemos algunos reportes que nos han enviado. Hola, me llamo Alejandra y les voy a contar lo que me pasó. Caí a la tarde cuando decidí tomar un atajo por el puente peatonal que cruza el río Seco detrás de mi barrio, una ruta que rara vez recorría sola. El cielo estaba gris, cargado de polvo, y el viento parecía traer un olor a agua pasada, aunque no había corriente. Caminé despacio, porque los escalones metálicos crujían y cada paso dejaba un eco metálico que se repetía como si el puente tuviera memoria. Recuerdo haberme detenido en medio, justo donde la barandilla estaba abollada por una inundación años atrás. Miré hacia abajo y sentí un repentino escalofrío subirme por las manos, como si la barandilla me absorbiera el calor de la piel. No había nadie alrededor, pero el ruido de los coches en la avenida parecía apagado, como cuando cierras la puerta de tu habitación y sigues oyendo el mundo exterior, solo que comprimido. Entonces se apoderó de mí un silencio más denso que el aire y supe que tenía que cruzar rápido. Fue entonces cuando oí la primera repetición. Era mi propio aliento, que regresaba un segundo después de mi exhalación, ligeramente retrasado y extrañamente húmedo. Creí que lo imaginaba y forcé una breve carcajada para romper el miedo, pero volvió como si alguien lo hubiera masticado debajo de mí. La estructura vibró levemente, no como cuando pasa un camión, sino como si algo trepara por las columnas y se anclara bajo mis pies. De repente, una palabra surgió del hueco, corta y seca, repetida 3 veces. ¡Aquí! 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 Retrocedí un paso y sentí la fría barandilla pegada a mi blusa. La palabra no tenía dueño. Parecía hecha de viento al golpear las superficies, pero la cadencia me recordó la insistencia de alguien que suplicaba ser notado. Me incliné hacia abajo para mirar, y el olor a agua estancada me invadió la boca, salado y metálico, como si hubiera mordido un clavo oxidado. Entonces vi un tenue resplandor moverse en la oscuridad bajo la pasarela, donde se forman charcos cuando llueve. No era un faro, no era un reflejo del cielo, era algo propio, una blancura que flotaba y desaparecía como si respirara. Extendí mi teléfono, pero la pantalla no se iluminó, y una tenue corriente eléctrica me recorrió los dedos, como tocar un cable con corriente y fingir que no me dolía. Respiré hondo y llamé a alguien, a quien fuera, y mi llamada regresó confusa, con un final susurrante que no pretendía. La blancura volvió a alzarse, trazando contornos que no puedo olvidar. No era un cuerpo entero, solo el rostro, desde la coronilla hasta los ojos, emergiendo como una burbuja que no estalla. Los ojos estaban apagados, pero la piel reflejaba la tenue luz como una película de aceite sobre agua quieta. Me quedé paralizado y conté mentalmente hasta 3, y el rostro se disolvió como si me hubiera reído en silencio, dejando solo círculos invisibles que parecían empujar el aire hacia mí. Tenía la sensación de que alguien estaba a mi derecha, respirando muy cerca. Giré la cara lentamente y no había nadie, pero sentí mechones de pelo rozarme el cuello como cuando el viento sopla desde abajo. La palabra aquí volvió a sonar, más suave, amortiguado por un chasquido, como si una tapa se hubiera cerrado bajo el concreto. Quise correr, pero mis piernas estaban demasiado firmes, sujetas por el miedo que nunca tiembla. Cerré los ojos y pensé en el camino de regreso, calculando cuánto tardaría en llegar a la calle iluminada, y decidí avanzar un pie a la vez. Con el primer paso, oí un goteo inexistente y rítmico, latiendo con mi corazón, como si el puente marcara el paso con un reloj antiguo. Con el segundo, la blancura reapareció en un punto diferente, más cerca del pilar central, y me di cuenta de que no era solo luz, era un gesto insistente, una llamada que no me quería como compañía, sino como testigo. Me agaché un poco, contra todo lo que mi cuerpo me pedía, y pregunté, ¿qué quieres? La respuesta no llegó en palabras, sino en sensaciones. Una opresión en las costillas, un peso en el estómago y un sabor a óxido cada vez más intenso. Pensé en rezar, pero la plegaria no llegó a mi garganta, convirtiéndose en aire caliente que no me calentaba. Entonces, desde el borde, la misma voz desconocida dijo, «Vuelve», menos como un consejo y más como una instrucción indiscutible. Obedecí sin pensar. Caminé de espaldas hasta el primer asidero y mantuve la mirada fija en la oscuridad como si me tuviera en la mira. Mi mano resbaló en la barandilla
y el deslizamiento produjo una nota larga y metálica que el puente repitió 2 veces después. Al llegar abajo, me giré y bajé los escalones casi corriendo, sintiendo la vibración siguiendo las plantas de mis pies como una sombra que conoce nuestra talla. Solo en el último escalón, el ruido del mundo regresó con fuerza y el olor a agua estancada dio paso al olor a polvo caliente. En casa, intenté contárselo a mi madre, pero las palabras sonaban demasiado flojas, como si cada frase omitiera lo esencial. Dormí mal, oyendo la palabra repetida en medio de mis sueños, como si alguien estuviera entrenando mi memoria. A la mañana siguiente, le escribí a un conocido que vive cerca del río, preguntándole si habían tocado el sendero, si había pasado algo en las últimas semanas. Dijo que no sabía y que debería olvidarlo, porque ese lugar siempre se sentía extraño después de las lluvias de otras estaciones. 3 días después, me desperté con notificaciones en el grupo del barrio. Una mujer preguntó si alguien había visto a un joven desaparecido que solía cruzar el puente peatonal por la noche. Había una foto, un rostro común, pelo corto y una sonrisa tímida de esas que reconoce sin recordar de dónde viene. El mensaje decía que había desaparecido 2 semanas antes, alrededor de las 8 de la noche, y que la última ubicación en su teléfono era cerca del río, justo donde la valla está abollada. Mi cuerpo reaccionó antes de que pudiera pensar y el frío del puente volvió a mis manos como si aún estuviera agarrando el metal. Pregunté si habían registrado el lecho del río aunque estaba seco, y me dijeron que Protección Civil había estado ahí, pero no había encontrado nada, porque el agua solo sube cuando llueve en la montaña. La mujer que publicó la publicación me agradeció mi preocupación, y dijo que el chico tenía la costumbre de saltar la barandilla para atajar por el borde, que era imprudente y que le gustaba asustar a sus amigos. La semana siguiente, llovió por primera vez en meses. Una lluvia corta y fuerte, de esas que arrastran el polvo y traen de vuelta olores olvidados. El río creció un poco y fluyó lentamente, y al día siguiente apareció un coche de policía cerca de la pasarela, junto con 2 patrullas más pequeñas y un camión de bomberos. Desde la puerta de mi casa vi el movimiento distante. Pequeñas figuras agachadas, una camilla de lona, gestos contenidos, como si supieran que no era momento de armar un escándalo. Nadie del grupo dijo nada hasta el anochecer. Cuando finalmente apareció un comentario, era lacónico y pesado, informándome que habían encontrado algo atascado entre las columnas. No había nombre ni detalles, solo una petición de respeto. Más tarde, en un mensaje privado, la misma mujer me escribió agradeciéndome la atención de días atrás y diciéndome que no necesitaba ir, que ya lo habían resuelto todo y que el niño descansaría con su familia. Lo leí en silencio y sentí la palabra aquí repetirse en mi pecho, como si una campana se hubiera movido y se posara tras mis costillas. En ese momento comprendí que lo que había visto no era un fantasma en el sentido que retratan las películas. Era un eco, la silueta persistente de alguien incapaz de completar un gesto, clavada en la hendidura del puente como un dedo atascado en una puerta. El rostro que emergía ante mis ojos no pedía conversación, pedía localización, pedía confirmación de la localización. El puente me devolvía sonidos, olores y pequeñas distorsiones como un cuerpo reflejado, y llegué justo en el momento justo para que la advertencia se repitiera. Regresé a la pasarela 2 meses después, acompañada, y sentí que el aire era diferente, menos denso, sin ese silencio de pasillo de hospital. El pasamanos seguía helado al tacto, pero el frío no me llegaba a los codos como antes. Permanecí en el mismo sitio unos minutos. El único eco que oía eran nuestras propias conversaciones que se mecían con el viento. La blancura había desaparecido, y el olor metálico se diluyó con la arcilla recién seca. Desde entonces evito cruzar solo al anochecer, y cuando alguien me pregunta por qué no me gusta ese atajo, le cuento la historia sencilla, la que dura 2 minutos y no requiere credulidad. A veces alguien se ríe, a veces alguien se persigna, y a veces alguien cambia de tema como quien aparta una mano desconocida. Lo entiendo porque yo mismo intentaría olvidarlo si no hubiera sentido el puente vibrar bajo mis pies. He aprendido a notar los pequeños patrones que preceden a estas advertencias, como el silencio que opaca el mundo, el olor que no debería estar ahí, la repetición de una sílaba que no encuentra boca. Cuando percibo la combinación, opto por la prudencia, regreso, advierto y no me convierto en un trofeo del miedo. No es que tenga respuestas, pero reconozco la cadencia de una petición que proviene de un lugar que no podemos nombrar, y eso es suficiente para evitar que me pierda en el orgullo. Si pudiera hablar con el joven de la foto, le diría que lo oí, tardé demasiado para él, demasiado pronto para mí. Diría que el puente contenía el esbozo de un gesto final y que me empujó hacia atrás antes de convertirme en una pieza más del patrón. A veces me despierto en mitad de la noche y creo oír el mismo aquí, pegado a la ventana, pero al abrir los ojos,
Solo es el viento en los árboles y el motor de un coche nocturno. Aún así, le doy las gracias en silencio porque no quiero que el mensaje tenga que repetirse. En las noches de lluvia, cuando el olor a agua añeja regresa a casa, dejo la ventana entreabierta para que el viento entre sin acumularse en los rincones. Escucho los ecos y cuando solo oigo la lluvia, me siento satisfecha, como si confirmara que el mundo ha vuelto a la normalidad. Es extraño agradecer algo que me asusta, pero lo agradezco porque la curiosidad a veces es una forma de cariño que nos sabe sonreír. Y prefiero respetar ese cariño que fingir que nada ha llamado a mi puerta. Antes de pasar a la siguiente historia, suscríbete a nuestro canal. Seguimos. Hola, me llamo Javier y les voy a contar lo que me pasó. Crecí en una familia dispersa por pueblos vecinos, así que la mayoría de las reuniones dependían de los autobuses, las vacaciones y un poco de paciencia. De todos, mi tío Chayo era el más puntual, un hombre con reloj lustrado y zapatos relucientes, siempre con el mismo aroma a lavanda barata que flotaba en el aire como recordatorio. Le gustaba repetir que llegar tarde le quita minutos a la vida a los demás, y cuando lo decía, se tocaba la muñeca con 2 dedos, dando ligeros golpecitos al reloj, como si despertara a un animal dormido. Ese martes salí tarde del trabajo, ya de noche, y me detuve en un pequeño supermercado cerca de la estación de autobuses para comprar pan y velas. Los estantes olían a harina y desinfectante, y una vieja canción sonaba en una caja crujiente encima de la caja. Al girar hacia el pasillo de conservas, vi a mi tío a 3 pasos, de pie, con la mano en la muñeca como siempre, ajustándose la desgastada correa de cuero. Me miró con esa sonrisa de soslayo, levantó la barbilla y dijo sin prisa alguna: «Vuelvo pronto». Respondí por reflejo preguntándole cuándo vendría a vernos, y él hizo un breve gesto de paciencia, como pidiendo tiempo para terminar algo importante. El aroma a lavanda se hizo más intenso al pasar junto a mí, tan cerca que sentí la manga de su jaqueta rozarme el codo. Miré hacia atrás para verlo salir, pero el timbre del supermercado no sonó, y cuando llegué a la entrada, solo encontré la calle húmeda y un autobús frenando delante. El reloj de la cajera marcaba las 7:12. Llegué a casa confundido con una bolsa de pan en la mano y le dije a mi madre que me había encontrado con mi tío. Frunció el ceño porque sabía que vivía en otra ciudad y, por lo que recordaba, no había anunciado su visita. Pensamos que quizá venía a trabajar, ya que a veces reparaba cerraduras por encargo y aparecía sin avisar. Lo que nos hizo gracia fue la frase «enseguida vuelvo», tan característica de él, dicha con la serenidad de quien sabe la hora de memoria. Sin embargo, a las 7:12 p.m. de esa misma noche, mi prima de Santa Rosa envió un mensaje al grupo familiar, diciendo que acababa de ver al tío Chayo al otro lado de la calle, frente a la panadería de su esquina. Describió su atuendo, la misma chaqueta beige, los zapatos lustrados, y comentó sobre el aroma a lavanda que flotaba como una estela en el viento. También escribió que él levantó la barbilla, señaló su reloj con 2 dedos y dijo: «No llegaré tarde», tal como le había oído decir minutos antes, como si repitiera un mensaje memorizado. El grupo estalló en preguntas, risas nerviosas y especulaciones. Alguien dijo que debía de estar de viaje de negocios, otro que la hora y la frase eran casualidad, y una tía bromeó diciendo que el anciano le gustaba hacer magia con sus sobrinas. Cogí mi móvil tembloroso y llamé a su casa, pero saltó el buzón de voz y la voz grabada sonaba distante y metálica pidiéndonos que dejáramos un mensaje. Mi madre sugirió que dejara de temblar y tomara un té, porque todo cobraba mayor importancia cuando la noche nos abrumaba. Al día siguiente, llamamos temprano y por fin lo encontramos, vivito y sano, quejándose de la lluvia que prometía, pero nunca llegó. Dijo que se había pasado toda la tarde en su taller trasteando con una caja fuerte antigua que le había traído un cliente, y que solo había salido a comer. Se rió de que 2 personas hubieran jurado verlo a la vez en ciudades diferentes y bromeó diciendo que, de ser cierto, habría encontrado la manera de cobrar 2 veces el trabajo. Nos sentimos aliviados y guardamos la historia como quien guarda una moneda desconocida en el fondo de un cajón. Pasaron las semanas y, como con casi todo, el tema se desvaneció, convirtiéndose en una broma que se sacaba a relucir en las cenas. Pero no olvidé el detalle del reloj ni el aroma a lavanda, esa presencia obstinada que parecía tener brazos. Empecé a notar que cada vez que recordaba «vuelvo enseguida», mi propio reloj se adelantaba unos segundos, como si una manecilla invisible la empujara. Era un detalle insignificante, pero suficiente para hacerme prestar atención al silencio y medir la distancia entre los ruidos de la casa. 2 meses después,
Una cálida noche de sábado, mi madre y yo volvimos a ver a mi tío, esta vez bajando de un autobús que ni siquiera se había detenido del todo. Bajó con una ligereza nunca vista, como si sus pies tocaran el asfalto sin pedir permiso, y se ajustó la correa del reloj con un gesto lento, tan lento que parecía desafiar el tráfico. Volvió a sonreír, levantó la barbilla y la lavanda llegó como una ola corta y limpia, imposible de confundir con ningún otro aroma. Grité, levantó la mano y sus labios formaron un pronto, sin que el sonido llegara del todo. A las 9:03 p.m. 10. Mi primo de Agua Clara envió un mensaje de audio al grupo. Juró que su tío acababa de cruzar la plaza principal hacia la iglesia, con su chaqueta beige y tan tranquilo como siempre. De fondo, la torre sonó 3 veces y alguien comentó sobre el dulce perfume que flotaba en el camino. El reloj de la sala marcaba la misma hora y sentí un hormigueo en la piel como cuando se enciende la corriente y se enciende un filamento dentro de una bombilla. Mi madre se llevó las manos al pecho y vi sus dedos temblar, diminutos, como las agujas de una brújula intentando encontrar el rumbo. El lunes, por fin, mi tío contestó nuestra llamada y se rió de la coincidencia, aunque no tanto como antes. Dijo que se sentía cansado y que la vieja caja fuerte le estaba dando problemas con un mecanismo que hacía que los resortes chirriaran. Prometió aparecer el domingo para la comida familiar. Pronto, repitió, y la frase, por primera vez, sonó a algo más que a una broma. Quedé en recogerlo en la estación de autobuses y anoté las 12:40 en mi cuaderno, con una línea gruesa tachada, como si el subrayado contuviera el destino. El domingo no vino. Esperamos a que la comida se enfriara y la salsa espesara en la sartén, y finalmente un vecino llamó desde su teléfono fijo, con la voz entrecortada, diciendo que su tío había estado enfermo a altas horas de la mañana. No pudo explicarlo con claridad. Solo mencionó que lo había sorprendido sentado en la silla, con una mano sobre la mesa y la otra en la muñeca, como si revisara algo que no admitía demora. La ambulancia tardó en llegar, y cuando llegó, trajo silencio en lugar de resolución. Ese silencio que desgarra el corazón. El velorio se celebró en el pequeño salón detrás de la iglesia, y la habitación olía a velas y flores cansadas de estar en agua tibia. La chaqueta bella estaba doblada en una silla, y alguien comentó que le habría parecido de mala educación verla así, descolgada de la perca. La familia entró en fila indiscriminadamente, como si tuviéramos que seguir un camino invisible para no perdernos en nuestra propia tristeza. Me acerqué, toqué la madera fresca y susurré, «Volveré pronto», sin saber a quién se lo decía, si a él o a la parte de mí que quería escapar. En los días siguientes se acumularon los informes de quienes lo habían visto esa semana en diferentes lugares, siempre con la misma bendición serena en el rostro y los dedos tocando el reloj. Una mujer juró que pasó por su ventana a las 7:12 p.m. y levantó la vista antes de desaparecer por la esquina. Un joven del taller dijo que olió a lavanda al cerrar la puerta del patio y que el aroma permaneció en el metal hasta la mañana siguiente. Las historias variaban según el contexto, pero todas repetían 3 elementos: el gesto hacia el reloj, la frase «volveré pronto» y la hora, como si todo siguiera un horario ajeno al nuestro. Regresé al supermercado que había visto primero y me quedé en el pasillo de conservas hasta que el dueño empezó a sospechar. El reloj sobre la caja registradora tenía un arañazo en el cristal y la mancha reflejaba la luz en un ángulo que recordaba a la correa de cuero del reloj de mi tío. Era una tontería buscar significado en los reflejos, lo sé. Pero en esa vigilancia había una forma de respetar la advertencia que nos habían dado, que ya era completa. Comprendí, tardíamente, que el «volveré pronto» no era una promesa de vernos, sino el anuncio de su partida. Recordé las 2 primeras apariciones simultáneas y me di cuenta que coincidían con los momentos en que solía cerrar la tienda, darse una palmadita en la muñeca y guardarse las llaves en el bolsillo derecho. Recordé un detalle que había pasado por alto: el breve sonido metálico que siguió a su frase en la puerta del supermercado, como el tintineo de las monedas en una taza. El vecino, al teléfono, también había mencionado un tintineo antes de callarse. Conecté los cabos y vi un patrón simple. Estaba ensayando una despedida en el tiempo que se le resistía. En la misa del 7º día, el sacerdote habló de señales sutiles, esas que preferimos llamar coincidencias para poder dormir. Escuché la homilía como escuchando mensajes dentro de mensajes, y una brisa suave meció los manteles del altar con la delicadeza de dedos antiguos. Al final,
Una tía me abrazó y dijo que, si mi tío había podido separarse, era solo para que nadie se perdiera su última visita. Asentí en silencio, oliendo el aroma a lavanda que emanaba de su ropa, aunque sabía que era otro perfume, otra marca, otro frasco. Hoy, al pasar ante el escaparate del relojero, veo las manecillas girando tras el cristal y pienso en su gesto, los dedos rozando su muñeca, atrayendo la atención hacia un tiempo que quizá no nos pertenece. Si huelo lavanda en el viento quieto, no salgo corriendo, sino que me detengo y dejo que el aire se abra paso. Porque negarse no cambia nada de lo que ya está en marcha. Anoto la hora, comparo historias, respeto las coincidencias cuando repiten detalles con la terquedad de quien quiere ser comprendido. He aprendido que las bilocaciones a veces son despedidas, que se extienden para alcanzar a quienes fueron tocados por el afecto. No quiero que parezca que idealizo lo que dolió, porque dolió y sigue doliendo en momentos puntuales, como si la ausencia tuviera despertador. Solo digo que hay mensajes que se presentan como sombras de la misma persona en calles diferentes, todos diciendo no tardo, para que cuando llegue el último retraso, nadie considere sorpresa lo anunciado. Cuando reconozco el patrón, la hora insistente, el gesto al reloj, el olor incontenible en el viento, me detengo, escucho y guardo. Quizás sea una forma de ponernos a disposición del otro lado cuando necesitas cerrar un ciclo con este. Antes de pasar a la siguiente historia, suscríbete a nuestro canal. Seguimos. Hola, me llamo Carlos y les voy a contar lo que me pasó. Me desperté con el teléfono sonando a las 2 de la mañana. Un sonido antiguo que no encajaba con mi teléfono, como si alguien hubiera instalado un timbre de otra época en mi habitación. Por un momento creí estar soñando, porque toda la casa parecía sumida en un frío que venía de la nada. El timbre persistió 3 veces, una breve pausa y 3 más, hasta que mi mano tocó la pantalla y sin pensarlo, contesté. Al otro lado se oyó un siseo metálico, el tipo de ruido que hacen los teléfonos fijos cuando les sorprende una tormenta, incluso con el cielo despejado. No oí un hola completo, sino una palabra entrecortada, como si alguien la sujetara por las esquinas para evitar que se desapareciera en el aire. La voz susurró mi nombre, pero alargó la última sílaba como si necesitara demostrar que me conocía. Antes de que pudiera preguntar quién hablaba, llegaron 3 palabras, espaciadas, con el peso de una advertencia. Mercedes, martes, puente. La línea se cortó por unos segundos, solo estática y el siseo de una radio mal sintonizada. Saludé 2 veces y, en el silencio, oí mi propio corazón intentando seguir el ritmo del ruido de la línea. El teléfono volvió a crujir, y la misma voz repitió, más baja, con un esfuerzo casi insoportable, Mercedes, martes, puente. El frío de la habitación se filtraba de las paredes a las sábanas y me acurruqué con el teléfono pegado a la oreja, como si la vitrina pudiera calentarme la piel. Colgué sin darme cuenta, o la llamada se cortó sola y la pantalla volvió a la de bloqueo con el reloj marcando las 2:00. Respiré en mi camisa para protegerme del temblor y me quedé allí con los ojos abiertos mirando el rectángulo oscuro de la ventana. Intenté recordar cualquier Mercedes que conociera y lo único que me vino a la mente fue la tía de un viejo amigo, una señora que había visto un par de veces y que hacía tamales a fin de año. La palabra puente me recordó el paso elevado de la salida sur, donde el viento aúlla cuando pasa un camión pesado. Quizás lo habría olvidado si la habitación hubiera vuelto a la normalidad, pero la temperatura parecía estancada en un grado impropio de un amanecer de verano. Me levanté a beber agua y el pasillo olía a polvo húmedo, presagio de lluvia cuando no hay nubes. En la cocina, el reloj de pared marcaba las 2, inmóvil, como si el minutero hubiera decidido descansar. Toqué el cristal y sentí un ligero temblor, el mismo que se siente cuando el transformador de una farola chirría antes de que se vaya la luz. Regresé a mi habitación pensando que era una broma, y mi mente empezó a inventar explicaciones que podía darme sin sonrojarme. Revisé el registro de llamadas y no encontré ningún número, solo desconocido, como si la llamada hubiera cruzado un pasillo sin ventanas y me hubiera llegado sin acumular polvo. Escribí las 3 palabras en el bloc de notas, temiendo que mi memoria cambiara una letra y el significado del mensaje. Miré el mensaje temblando un rato y decidí que dormir sería una farsa, así que me senté en el borde de la cama y esperé a que mi cuerpo se cansara. Para cuando el sol se filtraba por las rendijas de las persianas, ya había tomado 2 tazas de café y leído noticias viejas para mantenerme ocupada. A las 8 en punto, mi madre me llamó al pasillo y me preguntó si había hablado con la tía Mercedes últimamente.
Sentí que el mundo se encogía en mi pecho, una contracción que me recordaba a la sensación de conexión. Le pregunté qué le pasaba y me dijo que su prima estaba preocupada porque su tía no había contestado el teléfono desde el amanecer y que por la noche, cuando el miedo la atenazaba, llamaba a su hija a las 2 para pedir oraciones. Intenté mantener la voz firme y le conté lo de la llamada anónima. Mi madre cerró los ojos como si intentara ver a través de sus párpados y respondió que Mercedes no tenía mi número, que no nos habíamos visto mucho desde la última fiesta familiar. Insistí en el detalle de las palabras martes y puente, y ella mencionó que la tía Mercedes vivía al otro lado del paso elevado de la salida sur, sí, y que era muy devota los martes, el día para rezar por la intercesión de San Judas. El mundo, ya apretado, adquirió la textura del frío metal. Pasé la mañana intentando contactar a mi prima y a 2 vecinas de mi tía hasta que alguien me respondió que la habían visto la noche anterior yendo a la misa del barrio. La última información concreta fue a las 9 p.m., cuando un conocido la saludó en la acera y le dijo que se veía cansada, pero contenta de haber conseguido harina para los tamales. No recibí más noticias en mis celulares, solo un eco de preguntas y la pesada pereza de las oficinas que abren hasta tarde. Lo anoté todo en mi cuaderno, como si recopilar detalles pudiera, por sí solo, hacer que la realidad se viera más cruda. Esa tarde decidí cruzar el puente. Llevé mi cuaderno, una botella de agua y un nudo en la garganta que parecía tener raíces. El paso elevado rugía bajo los camiones y emitía un sonido grave al chocar los remolques, como si los cerrojos respondieran con un coro bajo. Me detuve en el arcén y miré las líneas oscuras de las vías del tren que corrían abajo, la escasa vegetación que intentaba sostener el terraplén y las botellas de plástico que el viento había enredado en la hierba. Repetía a silencio las palabras Mercedes, martes, puente, y el aire solo me devolvió el viento, pero el viento parecía demasiado organizado como para no llevarse nada dentro. Mi teléfono vibró sin conexión y por un instante la señal subió y bajó como si alguien estuviera manipulando un botón invisible. Creí oír la voz de nuevo, devolviéndome al amanecer, pero lo que oí fue el rugido constante de los motores y el silbato de un tren perdido. Apoyé la mano en el pasamanos para cruzar el estrecho pasaje y el metal estaba más frío de lo debido, lo suficiente como para hacer una llamada en frío. Continué de todos modos, recordando que evitar atajos sucios nunca impedía que alguien obedeciera una llamada. A las 2 de la tarde, mi prima llamó llorando para decir que habían encontrado a la tía Mercedes. Las palabras salían entrecortadas, como las voces apenas perceptibles de la llamada de la madrugada, y tuve que decirle que respirara para poder continuar. Un ciclista la había visto indispuesta esa misma noche cerca del puente y pidió ayuda, pero para cuando llegó la ambulancia, su cuerpo ya había desistido de intentar engañar al tiempo. La policía anotó la hora, las 21:37, y mencionó una afección cardíaca como la causa probable, el mismo dolor que había atormentado a la familia durante generaciones como un perro callejero. Caminé a casa con la luz de la tarde pegada a la espalda y el teléfono resbalando en mi mano. Cada coche que pasaba parecía repetir la palabra puente, o quizá la oí porque necesitaba un sitio donde colocar el cartel. Mi madre esperaba en el porche, con las manos juntas, como si rezar también significara mantener su cuerpo entero. La abracé, sintiendo su calor apaciguar el frío que aún me azotaba los huesos, y conté despacio, como si cada frase fuera un paso. En los días siguientes la casa se llenó de voces bajas, ojos rojos y ollas en la estufa. Con cada nueva llegada, repetía la secuencia de la madrugada y anotaba las preguntas que me devolvían lo mismo, como si el cerebro colectivo buscara reconstruir el patrón mediante la redundancia. Al tercer día, me senté con el teléfono a revisar el registro de llamadas, intentando encontrar un número, un rastro, que no fuera simplemente desconocido. Abrí el historial de madrugada y nada había cambiado. Ni código de área, ni prefijo, solo un guión que indicaba que la llamada provenía de la nada. Fui a la operadora y una operadora paciente me dijo que sí existen llamadas no identificadas, pero que la frecuencia y el patrón repetitivo eran, como mínimo, inusuales. No se burló de mí, no me prometió nada, simplemente me dijo que lo anotara todo, porque a veces los datos cobran sentido cuando la cabeza no. Volví a mirar mi blog de notas, con las 3 palabras alineadas en el centro, y me di cuenta de que no había recibido una premonición de película, de esas que gritan peligro antes de un accidente. No podría haber cambiado el curso de lo que estaba sucediendo, y esta comprensión, en lugar de aplastarme, cayó como una mano en mi hombro. A veces, la otra parte no pide acción, pide aceptación. Entonces empecé a prestar atención a los tiempos y las repeticiones. Si el teléfono vibraba 2 veces y se detenía exactamente en 2, lo anotaba. Si la casa se enfriaba de repente cuando alguien mencionaba el nombre de un familiar enfermo, lo anotaba.
Al cabo de una semana había páginas con marcas que solo yo entendía, y sin embargo no prometían control. Mi madre decía que me estaba preparando para lo imposible con dulzura, y me gustaba la palabra dulzura unida a imposible, como si dos fuerzas opuestas aprendieran a mirarse sin morderse. El 7º día, llevé flores al puente. No dejé nota ni nombre. Simplemente puse la palma de la mano contra el metal y le di las gracias en voz baja, sin exigirle que su agradecimiento fuera bonito. La barandilla aún estaba fría, pero no dolía, y el viento que soplaba por debajo traía el aroma a agua y eucalipto, una mezcla que me recordaba a los jardines de mi infancia. Sentí una calma indescriptible, la misma calma que debe invadir a quienes finalmente aceptan que algunos mensajes solo parecen sombríos porque no sabemos dónde colocarlos en el día. Con el tiempo, las palabras perdieron la urgencia, pero no el significado. Mercedes, martes, puente, se convirtió en mi pequeño catecismo de respeto, una forma de ordenar mis asuntos cuando el mundo intenta cambiar las tornas. Cuando el teléfono suena a deshoras, contesto con cuidado, sin bravucaría. Y si al otro lado solo se oye el susurro de una estática antigua, digo mi nombre lentamente para que quien llama entienda que no hay necesidad de gritar. Si me salen palabras, las anoto, para no traducirlas prematuramente. Hoy, al pasar por la salida sur y ver el paso elevado atravesando el cielo, pienso menos en la conmoción y más en el gesto. Un mensaje que brilla a través del cristal del teléfono a las 2 de la mañana no tiene por qué derribarme, sino enderezarme para sentirme completo cuando el día amanezca torcido. La muerte de la tía Mercedes me dolió como una esquina de una mesa en el pecho, pero la llamada me dejó con una tarea sencilla: escuchar. Entre el rugido del tráfico y el silbido que a veces surge de la nada, he aprendido a reconocer la pequeña arruga en el aire que precede a mensajes como este. No busco señales, porque el respeto también significa no intrometerme. Solo me cuido de no reírme de lo que no entiendo y de no doblar la advertencia hasta que parezca otra cosa. Si estoy durmiendo y suena el teléfono a las 2, sé que contestaré, que saludaré con la voz que tenga y escucharé hasta que se acabe el silencio. Si no llega nada, agradezco el silencio y me vuelvo a dormir. Si llega una palabra, la recojo y la guardo, porque quizá, en algún lugar entre puentes y cocinas, alguien necesite que la tenga fresca al amanecer.